que se utiliza en el informe o en los informes que de ahí se generen va a ser el que tengamos en la columna valor reportado. Otro cambio importante aquí es que se incorporó una columna que denominamos PIM. Esa columna es para identificar si la finalidad va a ser exclusiva de producción y mantenimiento o no. Por ejemplo, en la 3374 existía la finalidad no aplica. Y en esta 2275 está la finalidad. Hay una finalidad para, creo que es otra, hay otra finalidad que hace referencia a procedimientos diagnósticos y serían finalidades que no aplicarían a PIM. Igual ustedes le pueden dar el uso que quieran porque el campo va a ser editable por parte de ustedes. Conservamos la filosofía de que a estas finalidades ustedes las pueden restringir bajo criterios o conceptos de régimen, de empresa, contrato, restringirlo a un centro de producción, restringirlo a un grupo poblacional en específico. Ese comportamiento se va a conservar. Podrían adicionar o duplicar varias de ellas. Ustedes podrían seleccionar una finalidad y a partir de ella crear una nueva, ¿sí? Pues va a tener un código finalidad nuevo, pero el valor a reportar necesariamente tiene que ser uno de los que están presentes en la resolución 2275. Si adicionan una nueva finalidad y no establecen un valor válido según la 2275, pues el sistema les va a decir que no va a poder llevar a cabo la inserción de ese registro. La razón de esta validación es una sola, y es que el validador del ministerio no te va a aceptar un valor de finalidad si este no existe en la tabla de finalidades de la 2275. Estas finalidades, al igual que, pues me voy a adelantar un poco, al igual que las causas externas, las vías de ingreso, pues van a poder modificarlas en la captura de RIPS, ya sea desde el interior de la historia clínica o a través del formulario de complementar datos estadísticos. Mm, en lo que respecta a la adición de procedimientos en el proceso de elaboración de la factura, pues ustedes saben que el sistema dispone de una malla de validación de actividades de PIM, ¿sí? Eso significa que los formularios que alimentan esa malla, que es donde se establecen los parámetros para alimentar esa malla, pues también fueron actualizados en el sentido de que las finalidades que se asignen allá pues correspondan con estas de la resolución. Eh, Volviendo a los formularios de facturación. Cuando se esté adicionando el procedimiento, si la actividad no hace parte, si es una consulta y no hace parte de una matriz de PIM, pues vamos a enviar un valor por defecto, creo que es el valor de la variable, no, de la finalidad otra. Si son procedimientos no PIM, creo que lo vamos a enviar como, pues dependiendo de la agrupación RIPS, algunos van a quedar como diagnósticos y otros van a quedar como terapéuticos. Bueno, eso con el tema de las finalidades.
Causas o motivo de atención. Esta variable cambió de nombre. Anteriormente ustedes la podían conocer como causa externa y que era, bueno, no me acuerdo el uso que tenía. Pero entonces los valores que ustedes conocían como causas externas en la 3334 también fueron inhabilitados. Estas se ampliaron. Creo que se mejoró el concepto, porque en ese catálogo existen causas externas que son comunes a consultas, urgencias y hospitalización. Otras van a ser exclusivas de las urgencias y otras van a ser exclusivas de hospitalización y otras serán exclusivas para consulta externa. ¿Sí? Si ustedes observan, hablamos de urgencias, hospitalización y consulta externa. Luego, entonces, este dato se informará en los nodos de consultas, urgencias con observación y hospitalización. Quiero hacer un paréntesis ahora que hablé de urgencias. La filosofía de urgencias con observación de la 3374 se conserva acá. ¿Sí? ¿En qué sentido? Una atención que se presta en el servicio de urgencias y que no derive una observación, se va a seguir reportando en el nodo o grupo de información de consultas. En el nodo de urgencias solo van a ser, o solo se informarán las atenciones que tengan esa característica. El paciente fue internado en observación. Esa política de la 3374 respecto a la 2275 no va a cambiar. Cierro el paréntesis. Entonces, les mencionaba de que se iba a reportar en 3 grupos de información diferentes. En el caso de las consultas, si el llamado se hace desde la ventana de PIM, vamos a enviar el valor 40, que es promoción y mantenimiento de la salud, intervenciones colectivas. Si es una consulta, pero el llamado no se hace desde la ventana de PIM, vamos a enviar por defecto el valor 38, que es enfermedad general. Y si es un procedimiento diagnóstico o terapéutica, vamos a enviar un valor null porque no hace parte no es un dato a informar en el nodo de procedimientos. Entonces, Cristian, vamos al formulario de complementar datos estadísticos. ¿Tienes a la mano una factura donde haya procedimientos, por ejemplo? Exacto. Entonces, en el formulario de procedimientos, ubícate en el segundo registro. ¿No tenemos otra? Una que tenga procedimientos. Esta, exacto. Entonces, miren que por cada procedimiento aparece. Bueno, esos procedimientos. Hay procedimientos no vamos a tener, entonces una que tenga consulta. ¿No tenemos una que tenga consulta? Ay, se nos olvidó preparar una factura que tenga un ítem de consulta. Aquí. No habíamos diligenciado, pero allí está la modificación que se hizo al formulario de red de consultas. Seguimos mostrando la agrupación de servicios, las finalidades de consulta, como yo les mencionaba anteriormente, el acceso al control búsqueda va a traer las finalidades definidas solo para consultas, ¿sí? Y la causa externa lo mismo. Él va a mostrar solo aquellas causas externas que según el catálogo
tengan, apliquen solo para consultas. ¿Listo? Y se seleccionaría uno de esos valores. Ok. Ahí lo tendríamos asignado para la consulta. No, no grabes todavía. Pues sí. Busquemos ahora una de observación o de hospitalización. Una factura de hospitalización, por ejemplo. Esa es de hospitalización. Entonces, en el botón de hospitalización también está disponible la captura de la causa o el motivo de atención. ¿Sí? Clic derecho y navegaríamos sobre las causas externas que están habilitadas para aplicar en hospitalización. Yo quiero aprovechar que estás en ese formulario, dale a salir, y mostrarles lo que mencioné ya hace un rato, respecto a que aquí en ese formulario, en ese botón datos de atención, se puede modificar la modalidad o el entorno con el que fue grabada inicialmente la factura. Eh, vamos vamos con el número de autorización. Salgamos de aquí, volvamos a la presentación. Pues, listo. Con el número de autorización pasa algo, y es que ahora ese número de autorización va a hacer referencia en primera instancia al número de prescripción MIPRES o en su defecto al que tenga el anexo 4 emitido por la entidad responsable del pago. O sea, va a priorizarse el número de prescripción MIPRES. Y se va a informar tanto a nivel de consulta como de procedimientos, hospitalización, medicamentos y otros servicios. ¿Sí? Eh, y otros servicios. Sí, presenta el formulario. A nivel ahí está en el formulario de otros servicios, ahí tenemos la captura, incluso el número de autorización. Separamos el MIPRES para que el sistema pueda hacer pues el distingo. También tenemos la captura de la entrega del MIPRES. Acuérdense que el MIPRES ya no aplica solo a medicamentos, ¿no? También pues se va a extender a procedimientos. En procedimientos, si bien aquí no lo podría capturar, pero sí en el momento en el que aquí podría capturar el día de entrega del MIPRES, pero en el momento en el que se está adicionando a la factura esa tecnología, que es un procedimiento o es una consulta, allá se puede capturar también el número de autorización, ¿sí? El del anexo. Y también está en la pestaña de medicamentos. Cuando hay medicamentos, ahí también existe un botón. Ahí hay medicamentos. Ubícate en ese botón editar y ahí están las columnas para asignarle a los medicamentos que ustedes seleccionen allí, asignarle el código de autorización o el código de prescripción o el código de entrega, el código IUN y el código CUMS. Ahorita hablamos de ellos. ¿Listo? Bueno, la vía de ingreso al servicio de salud lo se va a enviar a nivel
a nivel del RIPS, o bueno, en el grupo de datos de procedimientos y de hospitalización. Miremos, Cristian, el formulario el que tenías de hospitalización, la factura de la admisión que tenías de hospitalización. ¿Vale? No, no, en complementar datos estadísticos, el formulario de hospitalización, el botón de hospitalización. Observo que, observo que hay varias manos alzadas. Recuerde que las preguntas las pueden formular en el canal de WhatsApp, que es el 305-204-0372. Allí habrá un equipo colaborando en la emisión de respuestas y las que en el transcurso del día no podamos responder, vamos a través de correo también a emitirles estas respuestas. Bueno, entonces, ese es el formulario de... Exacto, entonces ahí está la captura para la vía de ingreso. ¿Sí? Es un catálogo, como les digo, exclusivo de la 2275 y tiene la particularidad de indicar cuáles son para, para hospitalización y eso. Y cuáles serían exclusivas para procedimientos o cuáles serían comunes, ¿sí? Bueno, la condición del destino del usuario al egreso, ¿sí? Realmente aquí lo que se hizo fue inhabilitar los 3 o 4 valores que nos ofrecía la 3374. Abrieron un abanico de posibilidades un poco más amplio. Podemos ir a la ventana que tenías abierta, Cristian. Ingresa ahí a hospitalización, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, nosotros dejamos en los datos del egreso eh, la variable condición y destino. ¿Sí? Dale clic derecho para acceder a la búsqueda. Entonces, aquí ya tenemos si es contrarreferido a otra institución, si está si se deriva del servicio social, se deriva o se refiere a atención a hospitalización domiciliaria, si el paciente se va para su casa, si el paciente se refiere a otra institución y si el valor que se selecciona es paciente muerto, pues ya el sistema incorpora la validación de que debe existir o debiera existir una fecha y hora de muerte y un diagnóstico y hora de muerte, ¿sí? Ese comportamiento es idem para el formulario de la captura de RIPS de observación en urgencias. Aplica igual y también van a ver ese comportamiento en la captura de RIPS de neonatos. Vamos al RIP a los datos de recién nacido, ¿sí? Aquí bueno, la resolución nos habla de que ahora hay que informar la identificación del neonato, tipo y número. Hay que informar la edad gestacional de la madre, el número de consultas previas
que hacen referencia al cuidado prenatal, el peso y la fecha del egreso. Son los elementos nuevos, ¿sí? Entonces, en el caso, cuando ustedes estén complementando la información de recién nacidos desde la historia clínica, el número de semanas de gestación, el sistema va a proponer las semanas de gestación que se haya capturado en la historia clínica prenatal, ¿no? Obviamente haciendo pues el cálculo con la fecha de este movimiento. Eh, el tipo de identificación, la norma habla de tres posibles valores. Certificado de nacido vivo, el registro civil, ¿cuál es el otro? Pues, que aparece en la lista. Y el menor sin identificación. Solo se pueden reportar uno de esos tres valores. Eh, Cuando se selecciona, bueno, cuando se selecciona registro civil, proponemos ese mismo valor como número de certificado de nacido vivo, pero es editable el valor que ustedes ingresen como certificado de nacido vivo. Eh, bueno, en el diligenciamiento de esta línea, al final, bueno, ahí está la columna de condición y destino. Después del peso y la talla, tienes la columna de condición y destino, ¿sí? Y allí nos van a aparecer los mismos valores que vimos ahora en hospitalización, ¿sí? Bueno, ya se jugará con ellos. Si el paciente es muerto, pues nos va a obligar a ingresar una fecha de muerte y se conserva la adición de los diagnósticos de recién nacido, ¿sí? Es carácter obligatorio el ingreso del diagnóstico de recién nacido o el diagnóstico de muerte del recién nacido, siempre y cuando esa haya sido la condición del salir. En ese caso tomaríamos el registro 2, que recién nacido. Mm, ujú. Z triple cero, creería yo. Listo, ahí quedó el movimiento. Hay un capítulo adicional acá que tiene que ver con los datos de medicamentos, ¿sí? Eh, en primera instancia, o como punto relevante, está que hay que informar la fecha de dispensación del medicamento, el tipo de medicamento y el número de días de duración del tratamiento. Estos dos datos pretendemos tomarlos en el caso en el caso de los movimientos de hospitalización y de urgencias, donde donde en efecto exista la prescripción por la orden médica, pues vamos a tomar ese dato directamente de la orden médica. Eh, y la dispensación del medicamento, si hay administración del medicamento, pues vamos a apoyarnos en los registros de la historia clínica que hagan referencia a la administración de ese medicamento. Si es un medicamento ambulatorio, entendemos que es la misma fecha en la que se le dispensa el medicamento al paciente, ¿sí? Eh, ¿Qué cambios hubo aquí? Eh, Vamos a ir al formulario de definición de medicamentos y suministros. El primer cambio tiene que ver con el tipo de medicamento, ¿sí?
Entonces, ahora, independiente de que el medicamento sea PBS o no PBS, hay que catalogar uno de esos tipos, que son, que son medicamentos con uso con registro sanitario, medicamento con uso como vital no disponible definido por INVIMA. Hago subrayo ese porque esos medicamentos con uso como vital no disponible, necesariamente el validador los va a cruzar con la tabla IUM, ¿sí? Entonces, al seleccionar o al indicarle el medicamento que ese va a ser su tipo, el sistema, para poder guardar, necesita que se le indique cuál va a ser el código IUM para él. También se habilitó eh, el tipo de medicamento de preparación magistral, y hay dos que incorpora el ministerio como medicamentos que hacen parte de un listado UNIRS, y unos medicamentos que son autorizados para uso de emergencia, ¿sí? En todos ellos, excepto preparación, en todos ellos es obligatorio el código CUMS, ¿sí? Excepto pues en el tipo de medicamento 2 que tiene como prioridad el código IUM. El código IUM. La preparación magistral, eh, ayúdame ahí, seleccionarlo como preparación magistral, va a habilitar un botón que se llama fórmula magistral. Eh, Ese botón nos va a llevar a una nueva forma en donde podemos relacionar varios principios activos con su denominación común internacional y expresar su código de forma farmacéutica, su concentración, su unidad de medida, mínima de medida. No sé si hacemos un ejercicio. Hace clic en el botón adicional, buscamos un principio activo. Aquí vamos al formulario de ATC que tiene el sistema. Coloca cualquiera. Busca un código de denominación común internacional, ¿sí? Un código de forma farmacéutica, cualquiera. La concentración es un valor numérico, el código de la unidad mínima de dispensación, el código de la presentación comercial, ¿sí? Y podrías adicionar un segundo o un tercero o un cuarto principio activo. ¿Qué es lo que nos dice la 2275? Cuando se dan ese tipo de preparaciones magistrales, se debe informar la composición de cada uno de esos principios activos. En ese caso, estamos hablando que para ese medicamento habría que reportar 4 veces el mismo nodo, ¿sí? Así. Ujú. Ya de grabar. Porque metiste un tercer eliminar. Ujú. Ya de grabar. Listo. Entonces, el sistema va a evaluar cómo está almacenado el medicamento, y si es preparación magistral, pues va a hacer este recorrido. Si es uno de los otros tipos de medicamento, dale a salir, busquemos otro medicamento para no perder ese. Bueno, es como registro sanitario. El primero, para guardar. Búscate este ATC, el formulario de ATCs, ese copiado. Ajá. Clasificación anatómico terapéutica.
No, pero hay código HTML. Búscalo, dale en consultas. Busquemos uno, ¿por qué no? Voy a leer todos. Selecciona uno de ellos. ¿Listo? En ese formulario, si miramos al final de las columnas de esa grilla, pues vamos a encontrar la información que actualmente está guardada para ese principio activo, ¿sí? Eso se va a conservar, pero lo que hicimos, aquí fue incorporar al principio las columnas que hacen referencia a la forma, a la unidad de medida, a la unidad mínima de dispensación, a la vía de administración, pues, con los códigos MIPRES de esas categorías. Estas variables, si bien es cierto, no son de obligatorio diligenciamiento para el tema de JSON RIPS, sí va a ser necesario que ustedes se propongan como tarea actualizarlas, porque el objetivo de nuestro ERP es que podamos hacer toda la integración con MIPRES. Y para poder hacer esa integración de MIPRES necesitamos trabajar o informar a los web services del MIPRES esos códigos de forma, esos códigos de administración, etcétera. Y también, ya lo habíamos mencionado al principio de esta sesión, el objetivo es apostar todo el proceso de interoperabilidad de historia clínica, y en ese proceso también es requerida esta información. Entonces, nos estamos adelantando a este tema para que, repito, pongan a disposición un equipo técnico que les ayude a organizar esta información. Bien, quería hacer una mención especial en el tema de la captura de diagnósticos en los procedimientos. Sería bueno que me ayudaras en el formulario de complementar datos estadísticos. Una que tenga consulta, aunque la que tenía procedimientos, Cristian. Sí, que tiene varios procedimientos. ¿Qué quiero significar aquí? Eh, Respecto a los procedimientos, en 3374 existía algo, y es que los únicos procedimientos diferentes a las consultas que exigían un código de diagnóstico eran precisamente las consultas y aquellos procedimientos bajo la agrupación 04, que eran los procedimientos terapéuticos quirúrgicos. 2275 nos dice que todo procedimiento, independiente de que sea diagnóstico, terapéutico o de cirugía, debe incorporar una consulta, un diagnóstico principal. Un diagnóstico principal. Entendimos que para ustedes iba a ser dispendioso en el sentido de que hay que capturar esa información del diagnóstico. Entonces, imagínense
el escenario donde se hace una factura con 10 exámenes de laboratorio o una factura con N cantidad de procedimientos de radiología. ¿Quién de su equipo aterrizaría el código de diagnóstico de esos procedimientos? Entonces, organizamos una mejora en el sistema, y es que en el momento en el que se elabora la historia clínica, bueno, que se guarda la historia clínica y que se abre la posibilidad de emitir una orden médica, pues esa orden médica va a quedar grabada con el código de la consulta, o si fue de urgencias o de hospitalización, con el diagnóstico de ingreso a alguno de esos de servicios, ¿sí? Eso quiere decir que ya todas las órdenes médicas van a quedar con un diagnóstico. El paso 2 es la facturación de los procedimientos inmersos en esas órdenes médicas. Entonces, dentro del proceso de facturación, ustedes tienen la posibilidad, siempre han tenido la posibilidad de hacer uso del botón órdenes, y al hacer uso de ese botón, los procedimientos que seleccionen en él, pues van a estar cargados a la factura. El cambio consiste en que se va a aprovechar que en la orden médica ya va a existir un código de diagnóstico, y esos procedimientos van a heredar el código CIE 10 o el código CIE de esa orden médica. Sí, hay un escenario que se da mucho, y es que el paciente llega con una orden de paraclínicos o de ayudas diagnósticas no emitida dentro de la institución. Por ejemplo, estuve en consulta en el centro médico que queda a la vuelta del hospital o de la S, y eso es lo que va a facturar, ¿sí? Generalmente esas órdenes médicas, porque por norma las órdenes médicas tienen que venir impresas con el código CIE. Entonces, en el encabezado de la admisión, cuando voy a adicionar mi primer procedimiento, el sistema me va a pedir cuál sería el código CIE que va a respaldar esa serie de procedimientos que voy a adicionar. Y ese dato que ingrese, pues lo van a heredar toda esa serie de procedimientos y medicamentos que yo adiciono, ¿sí? Lo mismo si se hace uso del botón importar procedimientos. Todo esto dentro del grupo de facturación, para garantizar que ese grupo de procedimientos, excluyendo las consultas, pues queden matriculadas con ese código sí. Otro punto que quiero resaltar ya en este formulario es que aprovechando que las finalidades las vamos a identificar como de PIM o no, y ya previamente también cada uno de los códigos sí tiene la característica de indicarse si es de promoción y prevención o no. Entonces, lo que se hizo fue implementar que si la finalidad de la tecnología, llámese consulta o llámese procedimiento, está marcada como PIM, el diagnóstico que se ingrese también deberá ser un diagnóstico marcado como PIP. Caso contrario, la finalidad está marcada como no PIM, quiere decir que el diagnóstico que se ingrese será un diagnóstico que tenga la marca de rehabilitación. Quería concluir con eso. Decirles que, sí, vamos a hacer un ejercicio de generación de RICs para concluir con esta sesión. Irías al componente de facturación hospitalaria, generación de informes, informes financieros, cobro a empresas, y se creó una nueva opción de menú. La nueva opción de menú será
se llama generación de JSON reads, ¿sí? El formulario es idem al que ustedes conocen para los reads de la 3374. Van a establecer un rango de fechas, van a poder filtrar si los RIPs que necesitan van a ser todos los usuarios, solo algunas empresas, solo algunos contratos, van a poder filtrar profesionales, centros de producción, etcétera. En este caso, hagámoslo por solo algunas facturas, algunos documentos de venta. Hay unas facturas a las cuales ya les hicimos la captura de sus datos clínicos con los valores de la 2275. Entonces vamos a hacer el filtro de esos facturas. Van a aceptar y ya de ejecutar. Archivos planos de risa en formato JSON. Buscamos una ruta y le damos generar. Este proceso, en esa ruta que definimos, párate en la carpeta raíz, Cristian. No, no, bueno, ingresa pues a la ruta. El código de la institución. Ajá. El primero. Interfaz JSON RIPS. Dentro de ese JSON RIPS se va a crear una carpeta por cada una de las facturas procesadas. ¿Por qué se hace de esa forma? Porque recuerden que el paso siguiente a la generación del RIPS es el proceso de validación. Y aquí ya entra a jugar la aplicación que diseñó el ministerio para tal fin. Y esa aplicación lo que les va a pedir es la ruta de la carpeta raíz en donde se encuentran las facturas a ser validadas. Entonces, en este caso, la ruta sería esa que ustedes ven ahí, JSON RIPS. Y él se encargará de hacer un recorrido por cada una de las carpetas que allí encuentre. Ahora bien, dentro de cada una de esas carpetas hay dos archivos. Un archivo JSON y el archivo XML de la factura electrónica, ¿sí? También, eso tenemos que definirlo. Es probable que encuentren una subcarpeta adicional con los códigos o los PDFs de los documentos que van a ser parte del soporte de esa factura. Estamos hablando de la epicrisis, del resumen de atención, las prescripciones médicas, pues con los códigos que establece la resolución 2284. ¿Sí? Vamos a leer, por ejemplo, ese JSON. Esa es la estructura del JSON de esa factura. Hay uno, ve al principio, hay un objeto primario que es el datos de la factura. Ahí tengo quién es el ente que elabora la factura, el número de la factura, el tipo de nota. Recuerden que si se hubiese presentado una nota crédito, una nota débito o una nota de ajuste sobre esa factura, pues ahí yo tendría que referenciar qué tipo de nota fue y cuál fue el número de esa nota crédito, ¿sí? Y el cuerpo del JSON está el usuario, los datos del usuario y una colección de información agrupada, que son los procedimientos,
Si hubiesen consultas, estarían las consultas, etcétera, ¿sí? Esa es la estructura de JSON. No sé, me gustaría, Cristian, que seleccionaras todo ese contenido, dale control C, y podrían utilizar un visor de JSON. En este caso yo utilizo JSON Grid. Ahí en el botón ese, ya me muestra de forma más organizada el contenido de ese JSON. Ahí estoy viendo de la factura. Allí en la colección de usuarios me va a mostrar a manera de tabla los datos del usuario. Y si nos vamos a la derecha, la última columna, me mostraría las diferentes colecciones de servicios. En este caso hubo procedimientos, me dice que fueron 7, y me arma la tablita con esos 7 procedimientos. Si hubiesen datos de consultas o de hospitalización o de medicamentos, en el nivel anterior, donde están los procedimientos, aparecería también otra línea con medicamentos y yo podría desplegar la tabla y todo lo que lo contiene. Ese es el objetivo de la 2275, entregarles a ustedes un JSON RIPS. La validación de ese JSON RIPS, repito, se hace a través de la aplicación que dispuso el ministerio. La transmisión del JSON RIPS al ministerio también se hace a través de la aplicación que ellos organizaron. Quería significar, antes de hacerles la pregunta obligada, y es si hay alguna inquietud por parte de ustedes, pues queríamos informarles. El día viernes se hizo público en los portales de resoluciones del ministerio un proyecto de resolución que busca aplazar la puesta en marcha de esta 2275. Y según ese proyecto de resolución, la fecha que están proponiendo, la nueva fecha, sería hasta el 1 de octubre de la presente vigencia. Pero igual es un proyecto de resolución. Creemos que va a quedar en firme, porque el argumento que dan en el mismo es que muchos, bueno, hay dos argumentos válidos, ¿no? El primero es que las pruebas de las facturas multiusuarios con la DIAN les dejó incertidumbre, les dejó cierta duda. Entonces, ese es un primer elemento que consideran para hacer la ampliación del plazo. Y la segunda es el porcentaje, del porcentaje de ejecución en lo que respecta a las modificaciones que tienen que hacer las instituciones en cuanto a procesos, para algunas, y los desarrollos a nivel de los sistemas de información con los que se emiten la información clínica y asistencial de cada uno de las clínicas, hospitales o aquellos que están obligados a emitir factura electrónica con JSON RIPS. Bueno, con esa información quería dar por finalizado la presentación de este webinar y reiterar si existe una pregunta. Hola, no, las preguntas ya